Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas, estamos hoy con este programa con vos. Muchas gracias por acompañarnos a la hora que usted tiene a bien, estar con nosotros, que son los jueves, todos los jueves de 7 a las 7 de la noche. Este programa es desarrollado por los estudiantes de la Escuela de Relaciones Públicas, pero de una vez les envío el mensaje a los estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica que se quieran integrar al mismo, que ya sean de arquitectura, de periodismo, de publicidad, que estamos con las puertas abiertas para recibirlos y se integren a este proyecto y podamos todos aprender del proceso. Muchas gracias entonces a la vicerrectora también, Laura Ramírez, la cual es una de las personas que nos ha ido acompañando y apoyando a través del proceso. Y le mandamos un saludo, al igual que a nuestra directora Karen Burman y a las demás personas que hacen posible que esto se dé. Parte de nuestra responsabilidad y de lo que tratamos en la universidad de rescatar qué es lo que se está haciendo en estos foros, es que hoy vamos a traer a colación, y que también en un programa anterior la pudieron observar, con la señora Ana Robles, que es la directora de la Escuela de Ciencias Biológicas, tuvimos la compañía de Esmeralda. Hoy le damos la más cordial bienvenida a Esmeralda de nuevo, que la idea de hoy es compartir y que no solamente tus estudiantes de la parte de la Escuela de Ciencias Biológicas la conocen a usted como profesora, sino saber quién es también Esmeralda, qué ha hecho en su momento, digamos, cuando usted empezó a interesarse. No sé si fue la primera pasión suya estudiar ciencias biológicas, pero casi nos pasa a la mayor parte de nosotros que empezamos por algo y terminamos en otro asunto. Entonces podríamos empezar cómo es Esmeralda, o cómo fue Esmeralda en sus tiempos de niñez y posteriormente hasta llegar propiamente a la universidad y estudiar esta carrera. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que es muy bonito el espacio para dar a conocer cosas importantes que está haciendo la Escuela de Biología. Curiosa, creo que como muchos biólogos fui, y tampoco fue la biología mi primera opción. Mi primera opción era historia, porque yo quería conocer la historia de todo. Entonces pensaba que quería estudiar una carrera que me mantuviera aprendiendo el resto de la vida, no una carrera que me metiera en cuatro paredes. Eso es lo que decía de jovencita, ¿verdad? Entonces me interesé mucho por la historia, me encantaba, me apasionaban los volcanes y todos estos. ¿Eso que en el tiempo de colegio? En el tiempo del colegio, sí. En el tiempo de la escuela era los chiquillos que pasaba abriendo huevos cuando iba caminando para ver qué había adentro y otras cosas más, investigando, según yo, ¿verdad? Entonces en el colegio ya tenía como un poco la pasión por saberlo todo. Era como lo que me encantaba, saber la historia detrás de todo. Cuando ya llegó la hora de la universidad, apliqué por historia y también como segunda carrera, porque siempre hay que poner la opción de una segunda carrera en la Universidad Nacional. Marqué historia y marqué biología. Resulta que me dio el promedio para entrar a historia, más no a biología. Entonces, ¿yo por qué no a biología? Pues resulta que ahora quiero estudiar biología. Entonces ya era como enero, una cosa así, y dije, en mi casa quiero estudiar biología, pero ya no puedo entrar a las públicas. Entonces empezamos a buscar y nos dimos cuenta que la Universidad Latina tenía biología, pero que ya estaba en semana. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Buscando en internet, en aquellas épocas, ¿verdad? Pero aún así, buscando en internet, nos dimos cuenta que tenía y que ya habían empezado clases, además, porque era como la segunda semana de enero. Sí, ya estaba en periodo extraordinario. Ya estaba en periodo, solo había cupo en biología y en matemáticas. Y bueno,
me metí. Y enamoradísima. O sea, yo fui a mi primer gira, me acuerdo que estaba súper enferma, me inyectaron y dije, yo voy a esa gira y esa gira me enamoré de la biología. Eso de que le inyectaron, que, o sea, Me inyectaron medicinas para que pudiera para que ir. pudiera ir. Bueno, no es que es un requisito ser estudiante, o sea, que lo vacunen a uno o sí para ir a esas giras. En la actualidad es lo ideal. Ajá. Es lo ideal, que nos pongan ciertas vacunas porque nos vamos a ver expuestos a manipular ciertos animales y todo esto, sobre todo con temas ahorita, ¿verdad?, que se está tomando como el tema de la rabia, porque hay algunas enfermedades que o nosotros les podemos pasar a los animales o ellos nos pueden pasar a nosotros. Y es cierto esto, bueno, ahora lo podemos ahondar en el transcurso del programa, pero que hay una serie de peligros. Pero antes de entrar a eso, o de cuestiones que se pueden encontrar en esas giras, que tal vez nos puede contar una experiencia de eso. En ese tiempo terminas la parte de la universidad y ¿qué? Yo quería salvar el mundo. Cuando yo salí de la universidad, me interesaron ciertos grupos de animales con muchas problemáticas, muchas extinciones, enfermedades a nivel nacional, a nivel internacional, y yo pensaba que con mis investigaciones iba a poder salvar a muchos animales. Pero también estaba muy metida en la formación muy científica y a pesar de que la universidad tenía el enfoque desde siempre el mismo, creo que fui preparada muy científica y me relacioné con otras universidades muy científicas como la UCR, que no es malo, pero ciertas temáticas no se resuelven desde la investigación pura, sino desde la gestión. Entonces salí como con esa duda o con esa inquietud. Yo quiero salvar a las especies, pero como toda bióloga, jovencita, bueno, no tan jovencita, pero joven, pensaba, nunca quiero trabajar con personas, yo solo quiero trabajar con animales en un bosque metida y que nadie me vuelva a ver. Ese es casi que el sueño de todos los biólogos o el pensar de todos los biólogos. Pues resulta que para salvar especies necesitaba algo más que estar en un bosque. Entonces, inmediatamente pensé en sacar la licenciatura o la maestría. Y apliqué y por dicha me gané una beca, porque si no hubiese sido posible. Gané una beca para estudiar manejo y conservación de vida silvestre. Y otra vez encontré una pasión nueva, ¿verdad? Muy relacionada a mi formación científica, pero ahora sí de gestionar y manejar para poder generar conservación de las especies. Qué bueno. Dentro de la universidad, o sea, usted salió bachiller en la parte de ciencias biológicas. Sí. Ok, ya después es cuando ya retoma la parte de la maestría como una especialización. Una especialización. Ahora bien, de los profesores, ¿usted quién recuerda aquí? ¿O hay todavía profesores cuando usted estaba estudiando? ¿Y cuál es esa experiencia que tenés de ellos o de esos recuerdos? Bueno, cuando ingresé como docente acá en la universidad, habían 3 profesores todavía que habían sido mis profesores. Entonces era era interesante, ¿verdad? Pasar de ser su estudiante a ser su colega, sobre todo porque no había terminado mi máster, estaba en proceso de elaboración de mi tesis y todo. Entonces, pero a mí me marcaron muchos profesores, yo creo. Algunos ya no están acá y no estuvieron, solamente estuvieron como en mi periodo. Su amor, yo creo, por la biología. Y otra cosa que yo creo que es súper importante y se la trato de transmitir a mis estudiantes es que a pesar de que tenemos muchos recursos dentro de la Universidad Latina, siempre es bueno apoyarnos con otros recursos que están disponibles afuera, ¿verdad? Las bibliotecas, que es un tema de que ya nadie va a estudiar. Nosotros por fuerza nos tocó estudiar en bibliotecas, ya los otros estudian en el teléfono. Decía, antes yo me recuerdo que era la Biblioteca Nacional, entonces uno tenía que ir a unos ficheros y sacar de cajones y bueno, era una experiencia al final de cuentas, sí. Te dejaba más conocimiento, ¿verdad? Dicen que hay ciertos niveles de aprendizaje y en el tanto vos te involucres más en ese proceso de aprendizaje, más se te queda, ¿verdad? Lo que lees se te queda un 10%, un 15%, pero en lo que vos estás inmerso, ir a buscar el libro, leerlo, ir a sacar las fotocopias, hacer el resumen, todo eso te dejaba más conocimiento, creo yo. Sí. Entonces, tuve varios profesores de la UCR
y me acercaron mucho al recurso que ellos tenían. También al INVIO, que en esa época existía, un Instituto Nacional de Biodiversidad. Entonces yo creo que me complementaron muy bien todo el conocimiento. Son como los profesores que me marcaron más y que me hicieron enamorarme de ciertos grupos de animales también. Claro. ¿Verdad? Ok, entonces terminas la parte de tu educación estando en la maestría, comenzás a dar clases. Sí. Ok. Ahora bien, ¿qué anécdota puedes rescatar de, tal vez jocosa, si podemos llamarlo, de todas esas giras que ustedes realizan Ajá. en la parte, digamos, de la escuela? A ver, O si es que las giras es algo que es necesariamente que tienen que ir a gira. lo que pasa en las giras se queda en la gira siempre. Bueno. Sí. Es como los tipos de scouts. Exacto. Okay. No, pero algo que se pueda contar. las experiencias interesantes de biología, yo creo que así que no se me viene nada a la mente como fuera de este mundo, pero encuentros con animales, ¿verdad? Recuerdo que una vez estaba dentro de un proyecto y yo era la única asistente que existía y me tocaba caminar y andar en bicicleta por muchos tramos. Y estaba en Sarapiquí, donde hay muchos terciopelos. Oh, sí. Entonces, pasaron 2 veces. Una vez que había que usar la bicicleta como por 3 kilómetros y luego caminar 1 kilómetro. Era como lo bueno de ese sendero. Eso, el terciopelo es el nombre científico. El nombre común de una serpiente bastante peligrosa. Ah, sí, sí, porque esos son como de color como café con triángulos. Sí, tienen triángulos. Entonces, lo bueno de hacer ese sendero era que nos permitía andar en bicicleta 3 kilómetros y no hacía la gira tan cansada esa noche. Pues nos apareció una terciopelo en medio sendero, como de 1,5 metros, una cosa así. Wow. Y no nos dejó pasar. Sí, no nos dejó pasar. Era increíble. Porque según me han contado que ese tipo de serpientes tratan más bien como de seguir a la persona y atacarlo. Bueno, no sé qué eso, tan cierto eso es un poco de mito. Eso es un poco de mito. Pero el asunto es de que estás en un sendero en medio de un bosque en Sarapiquí, en esta estación que se llama La Selva. Entonces nos tocó dejar la bicicleta como empezando, como 1 kilómetro, dar la vuelta e irnos caminando, ¿verdad? Porque lo bueno de ese sendero era que nos permitía andar en bicicleta y total, fue una noche como de volvernos hasta las 2 de la mañana. Y Esmeralda, en Costa Rica todavía existen especies, tal vez de felinos, todavía que no son como descubiertos, porque me puso a pensar un día un reportaje que sacaron de una señora que viajaba, no sé, que vivía a 8 horas de la playa. Ajá. Y que un día cuando iba para la playa a vender los productos de ella se encontró que con un león. Entonces yo no sé qué tan cierto eso, porque sí he escuchado de los leones que son breñeros. Ajá. Mira, existe algo súper interesante y es el nombre común que las personas le dan a los animales. A nuestro jaguar, por ejemplo, que es el felino más grande que tenemos acá en Costa Rica desde hace muchos años, desde la colonia, se le llama el tigre. Y se cree que está relacionado mucho a que cuando llegaron los españoles estaban acostumbrados a otros animales y le llamaban al jaguar tigre, porque lo asociaban con los animales que estaban allá. Sin embargo, es un tema muy popular que se le da al jaguar. Nosotros no tenemos tigres. Tenemos jaguares. Y al puma, que es otro jaguar, es como otro felino. En el orden de los felinos tenemos 2 felinos grandes. El más grande es el jaguar, le sigue el puma. Y la gente le dice león al tigre, al puma. Al puma. ¿Y es más grande que el jaguar? No, es más pequeño. Más pequeñito. El más grande en tamaño es el jaguar. Ok, ya después de ese ya no hay uno más grande. No hay uno más grande. Conocido. Entonces, ¿quién sabe cuál fue el que dio esta señora ahí ni en América. En la playa? Porque cuando me dijo, o sea, cuando yo vi eso, no, pues yo por ahí pudo haber sido paso. un puma y la gente le dice león al puma. Y que hay unos que son blancos o albinos. Sí. No hay blancos, hay negros. Okay. Hay jaguares negros en Costa Rica, que es ahí una modificación genética que tienen y que no es otra especie, que de hecho le dicen la pantera. ¿Has escuchado la pantera? Sí, es un jaguar negro.
Ah, ok. que no es otra especie, es simplemente una condición que se da entre muchos animales, de hecho. Sí, porque ese león que estamos acostumbrados a ver en la televisión, ese africano que tiene esa melena, Ajá. o sea, no existe aquí en el país. No existe en América. Okay. Bueno, si alguien lo descubre, nos pasa un selfie. Exacto, Okay. porque no existe. El único Y nos lo león que envía. teníamos en Costa Rica era el león que estaba en un zoológico, ¿verdad? Y que tuvo toda esa Ah, trágica sí. historia y que todo el mundo la recuerda, el que hubo. Exactamente, Pero, bueno, que le pusieron era de la liga. Sí, el león de la liga. bueno, y ese es otro león importante que tenemos en el país, la liga. Exactamente, exactamente. Bueno, Esmeralda, hay algo importante también de rescatar, que creo que es muy valioso para también desde el punto de vista de la universidad y de la escuela de ustedes, el viaje que tuviste a Holanda, que podemos hablar sobre eso, porque creo que también es un avance muy importante desde el punto de vista de extensión y no sé si aplicaba también a una investigación que realizaste. Sí, bueno, mi participación en congresos nacionales e internacionales ha estado o se ha mantenido bastante activo durante los últimos 2 años, ¿verdad? No solamente participé recientemente en Holanda, sino que hace 2 años participé en Brasil. De hecho, fuimos invitados especiales para conversar un poco de lo que se había hecho en Costa Rica en el tema de ecología de carreteras, en donde nosotros, y cuando digo nosotros es que hace como 5 años se creó un gran grupo a nivel nacional, en el cual yo hacía parte. Hace como 4 años nos hicimos un grupo, 3 amigas, que es básicamente o se enfoca o está enfocado a convertirse en una ONG. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo es abordando la temática de ecología de carreteras en Costa Rica. Y este grupo lo formamos mi persona, otra compañera Esther, que también es egresada de la Universidad Latina y también, exacto, y que también es egresada de la Universidad Nacional. O sea que compartimos las dos formaciones. Bueno, de paso quede la invitación de una vez para que poderlas tener a ustedes en su momento acá. Exacto, sería importante. Y otra que trabaja en una organización que trabaja con felinos, ahora que los mencionabas. Qué bueno. Entonces nosotros lo que hicimos es que, bueno, encontramos que existía un vacío de conocimiento de esta temática que se había trabajado ya en Estados Unidos, en Europa. Generamos una guía para el país. Esta guía la generamos también en colaboración con otras 2 compañeras, una del SINAC, Jocelyn, y otra chica que también trabajaba en Pantera. Este documento tuvo la suerte, yo creo, de caer en un momento en el cual se necesitaba. Se necesitaba porque el gobierno, incluso Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no sabían cómo abordar esta temática, ¿verdad? ¿Y esa guía la publicaron en algún lugar? Esa guía ¿Está como para acceso está de las accesible, personas? está accesible, la pueden solicitar. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Vías Amigables con la Vida Silvestre en Costa Rica. Entonces nos mandan un mensaje privado y nosotros les enviamos la guía. Esta guía no es de acatación obligatoria en el país. Sin embargo, está avalada por el Ministerio de Ambiente, por el MINAE, que a través del SINAC tienen una oficina que es la que valida los documentos técnicos que se producen. Entonces ellos la validaron. Y tuvimos la suerte de que dentro del MOP hay una división en la cual trabajan temas ambientales relacionados a la construcción. Entonces ellos la incluyeron y pusieron como términos de referencia cuando una carretera se va a construir, se licita. Entonces, y se piden términos de referencia. Y dentro de esos términos de referencia son aspectos que nosotros colocamos en la guía. Esos aspectos de referencia para que el televidente nos está, bueno, que también pueda ser que solamente tenga el sentido de la parte de auditivo, para que conozca el concepto, será algo similar a que cuando uno va, digamos, al cerro, yo no le digo el cerro de la muerte, no es el cerro de la vida, para no tener ahí como estarse sugestionando. De eso que uno dice, bueno, paso de la anta. Esas son las referencias. Mira, bueno, los términos de referencia son como los parámetros a seguir cuando se participa en una licitación. Entonces ellos te dicen, ok, usted me va a construir la carretera, pero tiene que hacer esto. Tiene que hacer, digamos, con respecto a carreteras, a ecología de carreteras, tiene que hacer una investigación en la cual me diga
cuáles son los animales que mueren en esa carretera, en dónde se mueren y qué hay que hacer para evitar esas muertes. Entonces el estudio te dice, en esta carretera se mueren 500 ranas y sapos, 200 aves, 30 felinos, 3 monos. En los puntos tales, tales y tales, entonces se recomienda hacer 5 pasos de fauna tipo cajón, que es como las alcantarillas, de tales tamaños, porque son específicos para felinos. Se recomienda hacer 5 pasos aéreos, que son sobre todo para monos, pero los usan un montón de animales. Entonces, esos son los términos de referencia, que son como los que te indican qué hacer, ¿verdad? Y todo esto se tomó de esta guía. La guía es como una receta que dice cómo, cuándo y quién debe hacerlo y en qué etapas. Y esta guía surgió, bueno, 1, porque había una necesidad de parte de los gobiernos, y 2, logramos reunir a un montón de gente. Logramos reunir a los ministerios, ¿verdad? Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transportes, a los grandes financiadores. En Costa Rica, para hacer carreteras, muchas lo hacemos con dinero propio, pero mucho se pide prestado. Entonces a esos prestamistas, porque algunos ponen ciertas condiciones, digamos el BID. El BID le dice al país, ok, yo le voy a prestar para que haga esta carretera. ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar ambientales y sociales para mitigar el impacto de hacer esta carretera? Entonces, estas carreteras, ¿cuáles son, digamos, las que están ahorita aplicando para esta parte? Para la guía tenemos la gran dicha de que en Costa Rica desde el año pasado ya no se construyen carreteras sin estos estudios. Entonces, Ruta 32, que es la que comunica hacia Limón, desde Río Frío a Limón, viene una ampliación a 4 carriles que fue súper famosa, ¿verdad?, en su tiempo, porque fueron los chinos los que lo van a contratar, es una empresa china, Check. Esa carretera se le hizo el estudio previo para saber cuántos animales morían, se le hizo un estudio de verificación para ver cuáles eran las medidas reales que tenía que llevar, y se obliga a la empresa a que tiene que construir todas esas medidas. ¿Y la otra que están haciendo para San Carlos? También okay. las tiene. Y no sé si conoces Cañas Liberia, que se hizo una ampliación desde Cañas a Liberia a 4 carriles, ¿sí? ¿Verdad? Súper famosa. Esa es una de las primeras carreteras en el país en el cual se incluyeron pasos de fauna desde el inicio. Bueno, no, sí. no dentro del diseño inicial, pero sí cuando la carretera se iba a construir ya tenía como la colocación de pasos de fauna. ¿Y esto es parte de lo que va a exponer usted o que expuso ya en el último viaje? Sí, en el último viaje, bueno, como te decía, hay varios congresos. Sin embargo, el Congreso Europeo de Ecologías de Carreteras es como el más importante en lo que se refiere a la temática, porque Europa han sido muchos países de Europa los que ya han llevado esta temática a resultados increíbles, ¿verdad? Estos grandes pasos que se ven en las redes sociales, que todo el mundo circula, que hay en Holanda, que hay en España, ¿verdad? Los famosos ecoductos, que son como túneles falsos para que pase la fauna. Esos pasos de fauna rondan los 5 millones de dólares o de euros, entonces para nosotros aquí en América es casi imposible, a pesar de que hay uno en Argentina. Pero entonces cuando se abrió la oportunidad decidimos compartir la guía, ¿verdad? Todo el proceso de hacer una guía y de cómo se ha estado poniendo en práctica, porque como te decía, ya hay 5 proyectos viales en el país que han incluido todo lo que dice la guía desde el proceso de diseño de las carreteras. Qué bueno. Y que también muy bonito porque son egresados también de la universidad que han participado en el mismo. Exacto. Y como cuando yo me gradué del máster, mi tesis de maestría fue un estudio con esto también, que fue ahí en Cañas Liberia. Yo traté de evaluar como cuál era la fauna que estaba atropellada y fue como de los primeros estudios que se hizo, si no es que el primero así con mucho tiempo. Entonces fuimos a presentar también ese proyecto, a pesar de que ya habían pasado varios años, pero eran de los primeros trabajos que hacíamos acá en Costa Rica, así como bastante fuertes, y tuvimos la suerte de ganar un premio, de hecho.
gracias a ese trabajo por los aportes en el tema de ecología de carreteras en un país subdesarrollado, ¿verdad? Porque también en la región mesoamericana, si se quiere decir, solamente México y nosotros somos los que hemos estado como más trabajando en con esa esas buenas temática. prácticas. Esmeralda, me gustaría en estos minutos que nos quedan para cerrar el programa, vinculando a aquella niña que no ha dejado de ser curiosa, ¿verdad? Y de querer salvar la naturaleza, bueno, que quería estudiar historia, pero bueno, de una otra manera, también usted está haciendo historia porque este trabajo, o sea, no es un trabajo de suerte para mí, es un trabajo de muchas noches despierta y también con horarios que al final de cuentas no te están diciendo, bueno, no vengas a trabajar hoy, o sea, tenés que igual cumplir con todas sus cosas y también en el aspecto familiar y otros que podamos hablar de los sacrificios que has llevado. ¿Cómo te consideras ahorita y te proyectas al futuro, pero desde el punto de vista de la satisfacción que sentís hoy por el trabajo que estás haciendo? Pues yo creo que no está de más nunca reconocernos los logros y como vos bien lo decís, no existe la suerte, ¿verdad? Sobre todo los científicos sabemos que la suerte no existe, que lo digan las estadísticas y todo. Son procesos con múltiples etapas, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y yo creo que si no estás preparado para sacrificar, no estás preparado para triunfar, si se puede hablar de triunfo, ¿verdad? Porque yo creo que si me preguntas si estoy satisfecha con lo que he hecho, sí. Con lo que he logrado, creo que falta. Falta un montón. Y cuando vas a un congreso como estos en Europa, te das cuenta que nos falta un montón. Entonces yo creo que falta mucho que hacer. Falta involucrar incluso a mis estudiantes, ¿verdad? Que he logrado pasarles como la pasión por el tema y hemos logrado, de hecho, 4 tesis muy buenas dentro de la escuela con este tema, tesis que las hemos utilizado incluso, pero falta por hacer mucho. Y un mensaje entonces al final, no solamente a sus estudiantes, sino a toda la población de la Universidad Latina de Costa Rica, que les puedes hablar a ellos. Ok, yo creo que, como bien lo comentábamos al principio, hay que seguir soñando, pero tener presente de que la suerte no existe. Existe en los frutos como parte de la recompensa del sacrificio. Y como te mencionaba ahora, creo que si uno no está dispuesto a sacrificar, pues no puede esperar triunfos en la vida. Costa Rica es un país en el cual nosotros podemos generar mucha investigación y solo queda seguir nuestros sueños y luchar por ellos, básicamente. Bueno, así es, Esmeralda Arévalo Hueso, docente extensionista de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica, estuvo con nosotros. Espero que esto nos sirva también de reflexión y saber que hay algo más detrás de ese profesor que muchas veces es el que viene siempre a darnos una lección de la manera más creativa posible a pesar de pues, lo que, no hablemos de una carga, sino de lo sacrificio y esfuerzo que ha hecho al momento para darnos el conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos en una próxima edición. Antes, sin terminar, agradecerle a Ashley, que estuvo con nosotros en cámaras, a Arián, a Esteban, a David y a Mauricio, que nos han acompañado también en el transcurso de este programa. Esto es Con Vos, nos vemos el próximo jueves.